Tenemos varias aristas para analizar de todo lo que se viene suscitando en el terreno político. Sorprende Cristina Fernández de Kirchner ayer, a ver, en un estadio donde la capacidad es acotada, pero es un estadio donde en alguna vez Cristina Fernández de Kirchner ya supo, con el Frente para la Victoria en su momento, acaparar y llevar muchos seguidores. Ahora es la aparición cuando todos estaban esperando un gran anuncio de ella, si iba a jugar o no directamente en las elecciones de medio término. Terminamos todo prestando atención a cómo fue la organización, la pasarela y el contacto con la gente. Sí, es verdad. Lo de ayer tiene como elementos de continuidad y de ruptura. Algunos elementos de continuidad que podemos identificar están relacionados, como decís, con el ámbito. No es la primera vez que se recurre a ese estadio, ¿sí? Y algunas similitudes con la campaña de 2011, con el tono de la campaña de 2011 de Cristina, ¿no? Que tenía un mensaje más relacionado con la experiencia personal, ¿no? De su dolor personal y demás en el 2011, y una lectura más de contacto con la ciudadanía y de no encasillarse en algunos conceptos que por ahí en el último tramo de su gobierno la llevaron a que algunos la tildaran de sectaria o que le hablara a determinados segmentos, y de horizontalizar un poco la propuesta, ¿no? En ese sentido son las continuidades. Y las rupturas que podríamos marcar es que más allá del mismo espacio, digamos, la puesta en escena sorprendió, ¿no? Esta metodología de utilizar lo que se llama el town hall, esta pasarela que es más como para un recital de rock and roll, ¿no? Pasarela con círculo en el medio, claro, que con una visión de 360 grados, con contacto con la gente que la rodeaba, con la ciudadanía. Ayer usó mucho la palabra ciudadanía, una palabra que no era frecuente en los discursos de Cristina. No habló de pueblo, no habló de trabajadores, ¿sí? Habló de ciudadanos. Pero que digo, está atado a aquel discurso que dio Cristina cuando va a los tribunales de Comodoro Pi. En esa escenografía que se monta cuando empieza a hablar, ya allí empieza a hablar de la unidad de todos, de los ciudadanos, del pueblo, en esto que vos decías, que está atado a este nuevo Exactamente. Aquí eso hay que interpretarlo en un doble sentido. Primero, el diferente rol. Una cosa es hablar desde el rol de presidenta de la Nación, digamos, a cargo del Ejecutivo, y otro es desde la oposición, que es lo que hizo en esa eventualidad en Comodoro Pi y lo que hizo ayer. Y el término ciudadano, que busca ser un término, si se quiere, más amplio, como les decía recién. La liturgia típica del peronismo no mencionó con tanta frecuencia ayer las palabras pueblo, trabajadores, digamos, no habló de los sectores, sino que habló de la ciudadanía. Que incluso para el léxico de Cristina es una palabra que uno podría identificar más con la raíz ideológica del liberalismo clásico, ¿no? El concepto de ciudadanía. Pero bueno, insisto que se trata más de una apelación a agrandar la base electoral, ¿no? Digamos, se avecina una elección y tiene que trabajar en eso. ¿Y esto tendrá que ver con que muchos sectores que antes no la apoyaban y no la tenían como opción a Cristina en el poder, ahora se lo plantean por lo menos y se preguntan si sería una buena opción? Por lo menos ella los pone en esa encrucijada. Habrá que ver en ese derrotero si realmente logra convencerlos, sobre todo de dos cosas. La primera es esta lectura que ella hace de no quiero hablar del pasado, sino que quiero hablar del futuro. Y como quiero hablar del futuro, tenemos que hablar de los problemas del presente. ¿Cómo se desconecta ella del pasado? Porque hace 1 año y medio que dejó la presidencia de la Nación, ¿no? Esa es la primera cuestión a resolver, compleja. Y la segunda es que en el devenir de la campaña se va a enfrentar con las otras estrategias, tanto del gobierno como del masismo, Margarita y compañía, que la van a tratar de llevar al pasado de manera frecuente porque le van a criticar un montón de decisiones, digamos, los hechos de corrupción, decisiones de la macroeconomía, cómo dejó aparentemente el estado del país, etc. Entonces va a estar tensionado el discurso del kirchnerismo entre esos dos planos, ¿no? Su voluntad de hablar hacia adelante y la voluntad de los otros actores de hacerla hablar hacia atrás. Hoy se hace hincapié en el estadio. ¿Es un tema menor o no? Porque desde algunos sectores decían, bueno, eligió el Estadio Arsenal porque es de lo más chico del fútbol argentino para que el que está del otro lado vea que está lleno. Y yo ayer durante el discurso hice un ejercicio que me gusta hacer periodístico cuando hay temas importantes de mucha relevancia, que es ver cómo grafean los medios. Y cuando en la mayoría de los medios el graf era Cristina presenta al partido o bueno, algo muy similar, era un tema
al unísono en todos los medios. Desde TN, por ejemplo, hacían alusión, Cristina se presenta en el Julio Humberto Grondona, como tratando de, entre comillas, mancharla y relacionándola al expresidente de la AFA. Bueno, ahí se juega mucho con lo simbólico, ¿no? Yo creo que en un evento de las características del que vimos ayer, como el que vamos a ver en toda la campaña y como el que hemos visto en el 2015, digo, recién decíamos que esta metodología la utilizó también el macrismo, digo, es algo que se viene usando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, todos los detalles están cuidados. Digamos, no hay prácticamente nada librado al azar. Si ustedes vieron el acto de ayer, a priori daría como el sentido de no tener la espectacularidad que tenían los actos de Cristina, pero sin embargo estuvo muy bien, incluso hasta cronometrado, ¿no? La cadencia de su discurso, luego el hecho de hacer pasar gente. Hasta en un ¿no? orden cronológico de hechos. Bueno, por eso, y demostrar historias reales. Y acá me gustaría hacer hincapié, ¿no? Porque es algo en lo que por ahí se está haciendo una lectura un poco más superficial y habría que ir un poquito más allá. Es cierto que también el gobierno utilizó ese recurso y lo viene utilizando, que también lo utilizaron en Estados Unidos la campaña del 2008 en adelante, ¿no es cierto, Obama? Y hay algo que tiene que ver con este término que yo utilizaba recién de la espectacularización de la política. Un politólogo que murió este año, a los 92 años, Giovanni Sartori, que es uno de los politólogos más conocidos, escribió un libro llamado Homo Videns, y Sartori planteaba ahí que, digamos, el ciudadano está mucho más mediatizado a través de las imágenes que de los contenidos o del razonamiento. Y advertía algo en el último libro que escribió Sartori en el 2016, que decía, hay que tener mucho cuidado en que esta espectacularización o tratamiento de los conceptos abstractos a través de imágenes, pura y exclusivamente, desconectan un poco el pensamiento o la interpretación de lo que es pura y exclusivamente la imagen. Y daba ejemplos, ¿no? Dice, mostrar un desocupado no es entender por qué hay desocupación. ¿Sí? O mostrar un pobre no significa que podamos entender por qué se da o aumenta el fenómeno de la pobreza. Y un poco a lo que está llegando la política, y esto a nivel internacional, es a ese grado de espectacularización. O sea, tratar de identificar historias concretas, ponerle una cara, un nombre a una situación y a partir de ahí construir un vínculo con el ciudadano, con el votante. Que quizá va en desmedro de la explicación de un montón de fenómenos. Informar no es comunicar, digamos. Uno informa, da datos, argumenta y demás, y cuando uno comunica apela más al sentimiento, digamos, a esta relación por ahí más directa, que es lo que se buscó ayer. Que a muchos sorprendió porque quizá no era lo que Cristina en el poder venía realizando o venía poniendo en escena, pero que está mucho más en sintonía, sí, incluso con la campaña de Francia. Si ustedes vieron, digamos, Macron, que es un fenómeno distinto, por ahí porque es un outsider y demás, que también, bueno, de hecho publicó un documental hace poco en Netflix, ¿no? Donde hay como una especie de Big Brother de su campaña. Este tipo de cuestiones, digamos, ya nos parecen novedosas en algún punto a nosotros, pero se vienen trabajando mucho a todo nivel. Y en esto, perdón, digo, hablábamos de partidos y ahora hablamos de líderes o de referentes en la política. ¿Se terminó el momento de analizar los partidos con las disputas incluso internas que todavía se siguen dando? Porque lo del PJ estaba arraigado a la presencia o no de Cristina, finalmente va por afuera, quiénes están adentro, la campaña de un lado y del otro. ¿Eso qué relación hoy tiene con el votante medio? ¿Busca generalmente identificarse con una persona y con alguien que le dé una esperanza? En su momento Macri, ahora Cristina para algunos, o en definitiva los partidos pueden volver a resurgir. Todo indicaría que la estructura clásica de partido político tradicional está quedando cada vez más vetusta en relación a poder interpretar las demandas de la ciudadanía. Esto tiene ya unas décadas, digamos. Se viene hablando de una crisis de representación desde hace un tiempo, que en Argentina eclosionó en el 2001, la implosión de varios partidos políticos, el váyanse todos, la atomización del radicalismo, digamos, un proceso raro, por ahí un poco más lento, pero que también atravesó el PJ, ¿no? En un frente, con otros partidos, ahora dividido. Y en realidad esto tiende a un fenómeno que es explicado a través de lo que se llama la personalización de la política. Hay un autor que se llama Bertrand Manent que explicaba esto atendiendo a una metamorfosis más que una crisis de la representación. Lo que se dice es, representación va a seguir habiendo porque no estamos en condiciones de plantearnos una democracia directa totalmente al uso de la antigua Grecia. No vamos a ir todos a la plaza a levantar la mano a ver qué opinamos de determinado tema o a tomar decisiones colectivas. Representación va a seguir habiendo. Lo que cambia es la forma de esa representación. La democracia representativa de partidos, dice Manent,
muestra síntomas de agotamiento, la gente ya no vota etiquetas partidarias porque esas etiquetas ya no representan programas de gobierno o idearios que uno pueda, digamos, utilizar como atajos para decir, bueno, yo voto a este partido porque si este partido representa esto, esto y esto y va a hacer tal y tal cosa, sino que ha empezado a identificarse con liderazgos. Entonces ahí viene la personalización de la política, se votan personas, ¿sí? Y en esto es muy importante entonces qué características, tanto de personalidad como de relación con el electorado, plantean estos sujetos que empiezan a utilizar a los partidos ya como no como vehículos para hacer un curso honorum, una carrera y llegar a ser el candidato del partido, sino más como un vehículo para presentarse a una elección. Claro. En el caso que les mencionaba recién, por ejemplo, en Francia, es un caso paradigmático. Macron es un outsider que era ministro de Hollande y termina creando este partido en marcha pura y exclusivamente para presentarse a la elección. No, y aparte lo pensaba también, y cuando lo ibas detallando, hacia un punto que la última elección fue de gran análisis y que estas, sin lugar a dudas, también estamos atravesados por eso, que tienen que ver con las redes sociales. Y cómo se comunica a través de las redes. Se comunica al protagonista y no todo lo que está de fondo. Exacto, digamos, hay un seguimiento casi, les diría, en tiempo real de las acciones y de las opiniones de los líderes o de los candidatos, que es de la transmisión de una plataforma. Ahí habría que preguntarse si es el contenido el que se adecua al medio o el medio el que está determinando el contenido. Pero bueno, eso es una discusión más filosófica. Lo cierto es que de la campaña de Obama de 2008 en adelante, la utilización de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y demás... Bueno, en Estados Unidos la última, la de Facebook, fue la plataforma ideal. Y si miramos ayer... la cantidad de visitas que tuvo el video que transmitió el discurso de Cristina superó el 1.000.000, entre las que fueron en simultáneo. ¿A través de Facebook? De Facebook, ¿no? Entre las que fueron en simultáneo o las que lo vieron después porque queda cargado para mirarse. Pero entre ayer, del momento del discurso, y hoy superó el 1.000.000. Si entendemos que un punto de rating son 100.000 más o menos de audiencia, son 10 puntos de rating digital, podríamos decir, ¿no? Lo cual, digamos, es muchísimo. Es muchísimo. Hace aproximadamente ya un día que estamos analizando todo lo que es el discurso. ¿Se va a presentar o no? Bueno, vamos, eso tiene más que ver con una estrategia electoral. Uno tiende a pensar que después de toda la puesta en escena de ayer, queda poco margen para que Cristina finalmente no se presente, aunque... su estilo ha marcado que en elecciones anteriores mantiene la incertidumbre hasta último momento, con lo cual yo diría que hasta las 23:59 del 24 esa respuesta no la vamos a tener por certera. Voy a pedirle a la producción, y ya vamos a seguir charlando con Mauro y analizando, vamos a compartir parte de lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en la tarde de ayer en el Estadio Arsenal de Sarandí, donde se presentaba de la siguiente forma. Quiero decirles que he tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Vengo a sumarme a este espacio porque, en serio, esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre la sociedad, me conmueve también, porque no me parece justo. No me parece justo que estemos sufriendo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. Bueno, allí parte del discurso de Cristina ya vamos a estar compartiendo al mismo tiempo lo que decía Mauricio Macri. ¿Hacia dónde ibas? No, que vos hablabas de algunas rupturas y de otras similitudes de los discursos de Cristina, de los actos en relación a este. En cuanto a rupturas, ¿cuáles detectas? Bueno, yo creo que desde lo discursivo hay un mensaje muy distinto al que Cristina tenía en su investidura, en el uso de la investidura presidencial. Se veía una Cristina mucho más combativa, sobre todo en sus últimos discursos, ¿no? Que hablaba de la geopolítica y de las grandes corporaciones y de un montón de cuestiones que por ahí exceden al mensaje mucho más llano que tuvo ayer. Yo me tomé el trabajo cuando ayer terminó de hablar Cristina,
luego publicaron la transcripción completa del discurso y armé la nube de palabras. Y llama la atención cuáles son las palabras más usadas, ¿no? Todos es la palabra que Cristina más usó. La palabra todos, y con bastante más frecuencia que las otras palabras, que igual no tienen que ver con las que usaba antes. Entonces aparece la palabra argentinos, la palabra año, futuro, proyecto, pero la palabra todos tiene una marcada incidencia en el discurso de ayer. Es un discurso bastante más amplio, donde abandona por ahí un poquito la posición esta sectaria de la que hablábamos hace un rato. Esa es una ruptura que creo es muy visible y ostensible en el acto de ayer. Y la puesta en escena también, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato. No tuvo el discurso en el estadio, además la puesta en escena que tenían otros discursos de Cristina, donde o tenía el atril o estaba en una mesa rodeada de otras figuras. Acá estuvo sola, con un micrófono de ambiente, hablándole a la gente que la rodeaba. Por ejemplo, que el micrófono, perdón, haya tenido esa falla al principio, ¿vos crees que fue a propósito también? No, eso creo que sí puede haber sido una falla. un error. Digo, su vestimenta también, ¿no? Porque si Sencilla. bien ella hay veces que no estaba tan producida, siempre más que esta vez, me parece, ¿no? Como muy sencilla. Sí, eso absolutamente te firmo muy que está... notable. Sí, y además está tenido en cuenta, no está librado al azar. No, ni hablar. ¿No? Sí, sí. Por eso digo, si uno veía, o sea, trabajaron muy bien en hacer coincidir la imagen con el contenido del discurso. ¿No? Además de las banderas, que no es casual el Día de la Bandera y que no haya habido Que no banderas hubieras- políticas. Exactamente. Y además, digo, simbólicamente era como ver la patria viva, ¿no? Porque si hubiese habido banderas partidarias mezcladas con banderas argentinas, ya la visión general del estadio era distinta. Por definición, ya ella adoptó, digamos, una postura que le habló al todo y no a la parte. Entonces, al hablarle al todo y al haber convocado a que no llevaran banderas partidarias y demás, nuevamente está tratando de hacer coincidir imagen con discurso. ¿No? La aparición de Cristina ayer hace reconfigurar la escena política, la indefinición por estas horas y por estos días de especulación todavía sigue estando respecto de su posición. Lo decías hoy, ¿crees que finalmente el camino es Cristina candidata en las próximas elecciones? ¿Qué pasa mientras tanto con el resto de los candidatos? De esta alianza del masismo con Stolbizer, de Florencio Randazzo en esta puja y conquistando intendentes. Ayer rápidamente se conoció al mismo tiempo la foto de Randazzo con dos intendentes. En cuanto a la indefinición, creo que es algo que en las últimas elecciones se ha venido repitiendo y que muchos descubrieron que era redituable, ¿no? Mantener la expectativa. Decíamos hoy, Cristina lo hizo en el 2007, Pingüino Pingüina, ¿no? Sí. Massa lo hizo en el 2013, ¿se acuerdan que hasta último momento se especuló por dónde va Massa, por adentro, por afuera, va, no va? Las presidenciales de 2015 tuvieron algo de zozobra, sobre todo en el oficialismo de ese momento, a ver si iba a la interna Scioli con Randazzo o no. Finalmente se terminó yendo por una fórmula de unidad. Las presidenciales llegamos con candidatos más o menos establecidos, pero esta es una elección de medio término, yo creo que van a jugar hasta el final. Es una estrategia que me parece que todos se dieron cuenta que les reditúa, mantienen la expectativa en la gente, que la verdad que lograr que se conecte con cuestiones políticas cuesta cada vez más. Eso también está medido. Cualquier consultor sabe que la atención que el ciudadano promedio le presta a la política no es la misma que le prestamos nosotros, que estamos en esto, digo, ustedes, yo, cualquiera que esté en el ámbito. Entonces, lograr captar esos momentos de atención y esta suerte de incertidumbre... Y quizás no es lo mismo para el común de la gente el juicio que se genera en torno a una figura como Cristina, sabiendo que va a ser la candidata a no. Digamos, ya si escuchás el discurso sin saber, no es del mismo significado quizás que sabiendo. Qué sé yo, puede ser que haya algo de eso, no sé si es en definitiva la razón principal. Porque entre el discurso de ayer y el cierre de listas, digamos, son unos días nomás que van a pasar. Pero sí creo que por ahí la comunicación posterior al acto hubiese sido Cristina anunció su candidatura o algo por el estilo, en cambio ahora han logrado también esto, ¿no? Que estemos Claro. varias horas hablando de qué dijo, qué no dijo, cómo amplió el discurso. Lo han hecho mucho y seguramente lo van a seguir haciendo. Vos recién dabas algunos ejemplos. Pero en este caso, Cristina, ella ya sabe si se va a presentar o no. ¿No termina jugando con la gente? Que la gente, hay mucha gente que muere por saber si Cristina se va a presentar o no, para bien o para mal.
Lo que pasa es que forma parte también del planteo que Cristina les ha puesto históricamente a sus votantes o sus potenciales votantes. Lo decíamos recién, siempre mantuvieron esa zozobra, incluso hasta en las elecciones de 2011, ¿no? No tuvo mucha anticipación el hecho de que ella fuera por la reelección, habiendo muerto Néstor Kirchner. Me parece que es algo más, si querés, hasta folclórico, ¿no? Más allá de que obviamente no es azaroso, que debe estar incluido en su estrategia de campaña, esto de mantener la expectativa. Yo no lo tomaría como un juego, digamos, no creo que le resulte negativo, si no lo hubiesen abortado a la primera o la segunda vez que lo hicieron. ¿Qué análisis tiene hoy, varias horas después, del acto de Cristina Fernández de Kirchner, el acto que tuvo lugar en Comodoro Pi, pidiendo por justicia? Muchos rápidamente en los medios nacionales, lo asignaban a la contramarcha, es decir, la protesta hacia lo que pasó con el kirchnerismo y la justicia, y hoy una justicia o un pedido de justicia transparente, hasta que salió Lilita Carrió a hablar y decir, no, acá no tiene que ver con una figura o con un partido o con un momento, sino a pedir por la independencia total. Yo creo que son dos puestas en escena con esencias diferentes, ¿no? Una, la de Cristina, fue claramente una cuestión vinculada con los tiempos electorales, sí, y con un posicionamiento electoral. Y el otro es quizá más un reclamo de gran parte de la ciudadanía, que más allá de que podamos discutir la cantidad o la franja etaria o social de la gente que estuvo ayer, si uno ve las encuestas de opinión, digamos, los reclamos por más justicia, independientemente del fondo de la causa, si ya sea corrupción, seguridad o lo que fuera, es un reclamo que hace la ciudadanía en su conjunto. Entiendo que fue por ahí más utilizado por algunos comunicadores para plantear volver a plantear la dicotomía, ¿no? Que claro, es algo que vamos a ver toda la campaña. La denominada grieta, en definitiva. Se conocen los actores en días nada más. La semana que viene comienza lo que se conoce en política o en términos de elecciones, la campaña sucia. ¿O no lo ves en este terreno? Yo no sé hasta qué punto la ciudadanía, digamos, tolera y los políticos ya interpretan como redituable una campaña sucia. Me parece sí que lo que va a haber es esta tensión de las que yo les hablaba en el principio, que va a resultar complicado para los diferentes actores ir encauzando la campaña hacia el lugar que pretenden. Por un lado vamos a tener al oficialismo claramente enfocado en la propuesta de candidatos, que todos hace suponer que van a ser candidatos a los que va a tener que instalar, o que por lo menos va a tratar de trasvasar los votos de sus principales figuras. Sí, no sé si testimoniales no, porque los testimoniales, hablamos de testimoniales con gente que no asumía cuando fue los 2009. Yo creo que en este caso no se trata de ese fenómeno, sino más bien de candidatos nuevos que tiene que instalar, pero a los cuales hay que trasvasarle los votos de liderazgos muy instalados y con imagen muy positiva, como por ejemplo el de la gobernadora, a esos candidatos. Y hablar en ese sentido y contrarrestar con el kirchnerismo en este caso, o Unión Ciudadana, vamos a empezar a llamarle ya por el nombre que le han puesto, en esta tensión de que hablemos de cuando ustedes estaban hace un año y medio atrás, y por otro lado estas otras fuerzas que van a intentar hablar del futuro para no caer en esa discusión. Entonces me parece que la verdadera cuestión dialéctica de la campaña va a pasar por ahí. Hay que ver dónde se para en esto la famosa ancha avenida del medio, ¿no? De la que habla Massa, digamos, porque se empieza a achicar cada vez más, ¿no? Sí. Hoy ya inmediatamente después del acto de ayer lanzaban una especie de aplicación contra la seguridad, o sea, están tratando de poner una campaña más vinculada con los temas de agenda y hacer propuestas. Venían con el tema de los precios, ahora con el tema de la seguridad. Habrá que ver cómo termina de posicionarse el masismo, Massa con Margarita, con un país, en medio de esa tensión que va a haber de unos que quieren hablar del pasado y del presente y otros que quieren hablar del futuro. En resumen te llevo al pasado desde el oficialismo para decir todo lo que no se hizo y que nosotros estamos haciendo, desde Cristina y este nuevo frente o unidad, decir hay esperanza para lo que viene, pero tiene que ser con estos, y en definitiva Massa y quienes reconfiguran en el medio atendiendo los problemas que todos debatimos y que todos ocupamos. Basta de inseguridad, basta de precios, basta de subas. Sí, que son temas que hacen a la agenda sistémica, que claro, obviamente van a ser transversales a la campaña. No va a ser únicamente el espacio de Massa el que los plantee, pero me parece que la cuestión va a pasar entre los otros dos actores, en qué plano temporal discutimos esas cosas. Si hacia atrás y hacia adelante, como va a ser el gobierno, que va a decir, miren, venimos de esto, o sea, si ustedes quieren volver y anclarse ahí, ya saben dónde tiene que estar. Nosotros les estamos proponiendo
estos cambios para ir en este sentido, o el kirchnerismo que dirá, señores, nosotros les hablamos del futuro. Hace 1 año y medio no sabemos muy bien qué pasó, o salvo a lo sumo dirán, estamos muy bien, y el estado presente nos muestra que no es así. Pero llega el discurso en un momento muy sensible para la sociedad, porque la realidad es que amplios sectores están pasándola mal y quizás en otro momento no hubiese tenido el mismo impacto. Bueno, tiene que ver mucho con el timing de la recuperación, de la aparente recuperación económica, ¿no? Hay datos que muestran que hay sectores de la economía que empezaron a tener mayor dinámica, es decir, los tiempos de avance de los sectores son disímiles, entonces uno por ahí puede identificar que en el campo las cosas ya andan mejor o que en otros sectores de la economía, y hay un anclaje sobre todo al grupo que Cristina mostró ayer y al que creo que busca apuntar con más dedicación, que es al del no tanto primera, pero más tercera sección del conurbano. De hecho, el lugar elegido para hacer el acto también fue ese, Avellaneda, tercera sección, donde evidentemente por ahí los resultados del movimiento de la economía vienen siendo mucho más lentos.